Ya, me avisas. Hola a todos, nos encontramos un viernes nuevamente para conversar sobre artes marciales. Mis disculpas porque la semana pasada tuvimos un corte eléctrico en el edificio, así que no pudimos transmitir, pero la idea es hacerlo todos los días viernes a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Bajo el paraguas del programa teórico de la Asociación Deportiva Dalma Daesa. Y el tema que nos convoca hoy es entrar, un tema que seguramente volveremos a tratar, pero es entrar a resolver algunos prejuicios contra las artes marciales en general, ¿ya? Entonces, para entrar en este tema de los prejuicios hay que dividir, digamos, básicamente las artes marciales en dos grupos importantes, de forma muy gruesa a todo esto. Un grupo son las artes marciales propiamente tal, y otro grupo son las técnicas marciales, así vamos a llamarlo, técnicas marciales, ¿ya? Entonces, para diferenciarlos claramente, la familia de las artes marciales, que normalmente son artes marciales consideradas tradicionales, son, como dice, digamos, el nombre, artes, ¿no es cierto? Y por tanto tienen un contenido estético, tienen un contenido, la estética es parte de una rama de la filosofía, ¿ya? Entonces tiene un contenido estético, tiene una cierta sensibilidad, tiene una cierta tradición que se respeta, que es importante. Entonces, cuando uno habla de artes marciales, normalmente habla de las artes marciales tradicionales, y estas artes marciales tradicionales tienen objetivos más profundos que solamente defenderse o pegarle a alguien, digamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de artes marciales, hablamos de un contenido filosófico, hablamos de un contenido pedagógico, hablamos de la intención de un desarrollo personal del alumno de forma integral. O sea, cuando hablamos de forma integral, hablamos mente, emoción y cuerpo, como entendido como un todo humano, ¿no es cierto? Y este todo necesita, por tanto, un desarrollo en igualdad de condiciones, a través del trabajo en equipo, a través del liderazgo, a través de la pedagogía, etcétera. Vamos formando un individuo que nuestra intención es que se desarrolle como persona. O sea, con valores, que entienda los valores, que viva ciertos valores, que profundice un poco en la filosofía de las artes marciales, que es la filosofía de la vida al final. No es la filosofía académica de la universidad o del colegio, sino que una filosofía de vida, ¿ya? Que tiene ciertos conceptos relevantes que nos interesan que se vivan. Y por tanto convertir al individuo en un aporte para la sociedad, un aporte, porque un individuo honesto, leal, trabajador, generoso, etcétera, va a ser un aporte en cualquier parte, en su trabajo, en su familia, en la sociedad, en el lugar que vive. Entonces, las artes marciales en general, las artes marciales tradicionales en general, son sistemas de desarrollo personal, así los podríamos entender. En el caso del taekwondo, por ejemplo, el maestro Lee Chan-ho lo deja muy claro, ¿eh? Que el taekwondo es un sistema de desarrollo personal planteado en tres etapas, donde la primera etapa es la técnica, pero la idea es sublimar la técnica para transformarla en un arte. Por tanto, ahí tenemos claro, digamos, expresado por el maestro Lee Chan-ho, que la técnica pura no es suficiente para que esto se transforme en arte. Necesita algo más, ¿ya? Y ese algo más es la sublimación, o sea, la máxima expresión de la técnica a partir de una idea estética, ¿eh? O sea, un principio filosófico, un principio estético, de belleza, donde en esta segunda etapa se busca la ejecución de la técnica por el arte en sí mismo, por el gusto, por el placer de hacer algo, por el gusto, por el placer de desarrollar el cuerpo. Y es por eso que artes marciales como el taekwondo se destacan justamente por su desarrollo físico sofisticado. Porque no es que un practicante de taekwondo vaya a hacer en un combate real una patada de 540 grados o 360 grados ni nada, sino que las habilidades que se logran, digamos, a través del desarrollo de este tipo de ejercicio, va encaminado a una técnica sofisticada, que tenga un contenido estético, un contenido filosófico. Porque, como dice también el maestro Lee Chan-ho,
mover el cuerpo no se mueve solo, es la mente la que mueve el cuerpo. Por tanto, si entendemos la mente, ¿no es cierto?, participando y dirigiendo al cuerpo en estos movimientos sofisticados, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la integración natural, mente-cuerpo, y por tanto a esta integración mente-cuerpo le vamos aportando conceptos como son la estética en una segunda etapa. En una primera etapa es la técnica, ¿no es cierto?, resolver el conflicto. En una segunda etapa es la estética. Y en una tercera etapa es un camino espiritual. Y ahí es donde viene el aporte filosófico. Y vamos a diferenciar la idea de las artes marciales con la idea de las técnicas marciales. Las técnicas marciales justamente se diferencian de las artes marciales porque no buscan esta trascendencia, ¿ya? Hay muchos estilos que se dedican a la defensa personal y es muy válido, digamos, porque su planteamiento se dedica a la defensa personal y su marketing es lograr una eficiencia para defenderte cuando te salga alguien en la calle o cosas como esas, ¿ya? Entonces, y que han sido generadas incluso solo para eso. Hay estilos que han sido generados solo para situaciones de guerra real o estilos que han sido generados solo para situaciones de defensa personal muy concretas, muy reales y no tienen, por tanto, ninguna otra trascendencia. Ni buscan otra trascendencia, no buscan ni la belleza, ni buscan la filosofía, ni buscan el desarrollo, más allá de la mera técnica o de la mera aspecto físico. Bueno, está claro que el mundo occidental está viviendo un proceso de materialismo muy fuerte y por tanto es obvio que las artes marciales tienden también, como todo fenómeno cultural, a padecer tanto las cosas buenas o malas de la civilización en la cual participan. Entonces las artes marciales en Occidente están reducidas, ¿no es cierto?, a la mínima expresión porque hay una mentalidad materialista y funcionalista, ¿no es cierto?, de un sentido práctico exacerbado, que ve solamente lo que necesita, o sea, mentalidad de supermercado. Yo voy al supermercado y quiero esto otro, entonces voy a las artes marciales y entonces, claro, quiero esto, quiero solo defensa personal, quiero solo pegar al compañero, quiero solo competir, quiero solo esto, quiero solo lo otro. Entonces, uso las artes marciales con la mentalidad de supermercado, que es la misma mentalidad que tenemos los occidentales en términos generales. Eso se llama reduccionismo, ¿no? Reduzco algo que es bastante más amplio a la mínima expresión, o que es la que me interesa, el punto. Y eso hace que se pierda, digamos, la visión profunda que tenían originalmente las artes marciales. Por ejemplo, el boxeo es un arte marcial, pero el boxeo nunca ha pretendido ser un arte. A nadie se le ocurre decir el arte del boxeo, aunque podría lograrse esa opción, ¿eh? Pero normalmente se encasilla en su concepto de deporte y no sale de ahí, ¿ya? Deporte amateur o deporte profesional, y es un sistema de arte marcial que pretende solamente eso, ¿eh? Desarrollar una técnica interesante, sofisticada, compleja, y hasta ahí es suficiente. Después, además, el boxeo se ha profesionalizado y tiene que ver con las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va por otra línea. Entonces, una cosa son técnicas que no tienen una intención más allá del mero resultado práctico, y otras son artes marciales, que están preocupados del arte, de ir más allá, ¿no es cierto?, de la belleza, de la profundidad, del pensamiento, de la mente, el cuerpo, etcétera, de esta relación que es el ser humano. El ser humano no es una cosa única, es multifacético, tiene muchos aspectos. Y la mente y cuerpo, ¿no es cierto?, y las emociones son aspectos que son parte de la vida humana y que van con uno para todas partes, pues. Cuando uno practica artes marciales, uno le da miedo, uno se angustia realmente con el combate y todo, y eso son cosas emocionales, pues. Y también piensa y también resuelve el problema de alguna manera, de forma más mental, pero también aplica la técnica. Entonces, las artes marciales tradicionales, dejémoslo claro, es eso, ¿eh? La búsqueda del arte, la búsqueda de la trascendencia. Y las técnicas marciales son solo para resolver el problema concreto, ¿ya?, de la defensa personal. Entonces, el primer prejuicio que vamos a tocar relacionado con las artes marciales, digamos, con las artes marciales, dejando fuera, como decíamos, estas otras técnicas marciales que están exclusivamente vinculadas a la defensa personal, es que las artes marciales son técnicas orientales o técnicas asiáticas, de Japón, de Corea, de China fundamentalmente. Entonces, eso no es cierto, porque
nosotros, los occidentales, que venimos de una tradición occidental, ¿qué es lo que es la tradición occidental? La tradición europea que se traspasa después a América, ¿no es cierto? Y que se transforma, por tanto, en un espacio geográfico y cultural que podríamos determinar como la civilización cristiana occidental. Ese es Occidente. A ese le llamamos Occidente. Y este Occidente tiene una larga tradición de artes marciales, también de técnicas marciales. Pero, ¿en dónde está concentrada el arte en las técnicas marciales occidentales? En los mitos. Carl Gustav Jung valoraba mucho los mitos, porque decía que en los mitos estaba el recuerdo del desarrollo espiritual de la humanidad. Él vincula mucho el arquetipo del guerrero con el mito del héroe. El héroe es aquel que, ¿no es cierto?, se busca a sí mismo, se vence a sí mismo, encuentra su lado oscuro, lo vence y finalmente sale victorioso. Y esa victoria, Jung lo llama el viaje del héroe, ¿no es cierto? Entonces, este esquema, ¿no es cierto?, del héroe está claramente plasmado en la paideia y el arete griego. Los héroes de Homero, los héroes de Homero. El héroe es el personaje más importante de las sagas, la Ilíada y la Odisea, de Homero en la Grecia clásica. Y los héroes como Ajax, como Aquiles, como Héctor, son ejemplos, ¿no es cierto?, de este comportamiento marcial, elevado, sofisticado, religioso incluso, ¿ya? Donde se aplican a la guerra, ¿no es cierto?, con técnicas determinadas, pero donde el espíritu es lo más importante, ¿ya? El arete. Luego en la Edad Media, ¿no es cierto?, tenemos el mito del rey Arturo. Y el mito del rey Arturo trasciende en la idea del caballero esta misma idea de honor, lealtad, fidelidad, defensa de la cristiandad, porque los caballeros son cristianos, ¿ya? Entonces, a través de otras técnicas, porque ya no es el mundo griego, romano, a través de otras técnicas de la caballería, ¿cierto?, trasciende estos mitos, como lo decía primero Homero con la Ilíada y la Odisea en el mundo clásico, después el mito del rey Arturo en la Edad Media. Son mitos que durante más de 2000 años marcaron el sentido ético, el comportamiento moral y la trascendencia espiritual de lo que nosotros entenderíamos como el arquetipo del guerrero. Si contamos a la Ilíada y la Odisea en la profunda historia arcaica de Grecia, pasando por los conceptos de virtud del ciudadano romano y el caballero medieval, con los mitos que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, los mitos de Homero en el mundo del greco-romano y el mito del rey Arturo en el caso del mundo medieval, estamos hablando de más de 2000 años, donde lo importante no era la técnica con la que se combatía, porque los griegos combatían como hóplitas, los romanos como legionarios, y los caballeros, y la caballería medieval como caballeros, como hombres a caballo, ¿ya? Y sin embargo, ¿no es cierto?, la idea del arete en Grecia, la idea de la virtud en Roma, la virtud ciudadana, ¿no es cierto?, la res pública, la cosa pública, y la idea del caballero en la Edad Media, sumamos todo ese tiempo, y son más de 2000 años, donde la trascendencia del arte marcial, independientemente de la técnica que se practicaba, por eso tenemos que independizar la técnica marcial del arte marcial. Independientemente de la técnica que se practicaba, había un espíritu trascendente, ¿ya? En Homero, los héroes se vinculaban con los dioses, participaban de una genealogía divina y aspiraban a llegar al Olimpo. En la caballería cristiana medieval era lo mismo. La caballería cristiana medieval era, ¿no es cierto?, la defensa de la cristiandad, ¿no es cierto?, a través del ejercicio de la caballería y de sus códigos de honor. Los caballeros templarios, los hospitalarios, los sepulcristas, famosas órdenes de caballería, donde los hombres se entregaban a votos monásticos y votos guerreros, digamos, para enfrentar, o para defender en realidad, los lugares santos y para defender la cristiandad. Esa era la idea original. Entonces, por más de 2000 años tenemos, ¿no es cierto?, las artes marciales occidentales heredadas a través de poderosos mitos, donde lo que importa
es la actitud y la trascendencia del guerrero. En el Renacimiento, esto comienza a decaer justamente por el surgimiento de las armas de fuego, por el comienzo del materialismo, la crisis moral de la Iglesia Católica, que había sido referente, ¿no es cierto?, en la Edad Media. Entonces, la Iglesia Católica entra en una crisis que termina dividiéndose en protestantes y católicos, en ortodoxos, ¿no es cierto?, y cristianos occidentales. Se produce toda una división que afecta moralmente, ¿no es cierto?, a la cultura occidental y que además afecta también a quienes se dedican al arte de la guerra. Ahí surgen algunos grupos muy individuales, muy atomizados, ¿no es cierto?, de gente que trata de rescatar de alguna manera el espíritu caballeresco medieval, particularmente, como los tercios españoles o los húsares alados polacos, la Guardia Suiza del Vaticano, que opera hasta el día de hoy, digamos, en el Vaticano. Ellos representaban de alguna manera esta herencia espiritual del guerrero tradicional, occidental, europeo. Sin embargo, en el tiempo, digamos, esto ha ido decayendo por el materialismo, como decía yo, la crisis moral, el materialismo, el mercantilismo, el exacerbado interés en lo económico, etcétera, ha ido debilitando esto y finalmente llegamos al siglo XVIII, donde la guerra ya a partir de Clausewitz no es más que el enfrentamiento masivo y donde el valor moral del soldado no tiene ninguna importancia porque es parte de un engranaje no más trascendente que la ley o que el Estado, ¿ya? Aún así, en este periodo, digamos, del Renacimiento, de los tiempos modernos, de todas maneras hay artes marciales occidentales que se mantienen cultivando el honor, la virtud. Por ejemplo, podemos destacar la esgrima. La esgrima moderna es un arte marcial que a partir del Renacimiento ya no se usaba para la guerra estrictamente, sino que se usaba como medio de defensa personal, forma de resolver los conflictos individuales, la famosa justa divina de la Edad Media que se continúa con los duelos después del Renacimiento y los tiempos modernos. Claro que por supuesto ya es la esgrima como grupos muy específicos, digamos, de gente que cultiva como una cosa cultural, ¿no es cierto?, como una cosa de tradición, este arte marcial de la esgrima, junto con otras técnicas marciales. Por eso que partí diferenciando las técnicas marciales. La esgrima también busca cierto grado de perfección y por eso no tiene nada de raro que la esgrima haya sido una de las primeras artes marciales en incorporarse a las Olimpiadas. Y ojo, es un arte marcial. Es un arte marcial. Se usaba para la defensa personal durante el siglo XVI, XVIII, bueno, y XIX. Se separó de lo que era lo militar propiamente tal para continuar en el mundo civil como un deporte. Y como un deporte, digamos, que si bien, como decía yo recién, atomizado a grupos muy específicos, buscaba de alguna manera conservar ciertos valores de la cultura occidental, como el honor, como la virtud, como la lealtad. Eso, ahí en el Renacimiento, siglo XV y XVI, se produce, y con la introducción de las armas de fuego, se produce esta división, ¿no es cierto?, entre lo que van a ser los ejércitos y el soldado, probablemente tal, y lo que va a ser el guerrero moderno. El heredero de los mitos de Homero, el heredero del mito del rey Arturo, no son los ejércitos, ni son los soldados, son los artistas marciales occidentales. Y lo vamos a dejar ahí, porque se nos fue la hora como siempre, pero un simple punto nomás, para dejarlo ahí. Las artes marciales, a partir del siglo XV, han corrido por un camino civil, podríamos decir, de cultivo y preservación de ciertos valores tradicionales cultivados por el guerrero occidental durante más de 2000 años. Y que se dividió en un momento en los tiempos modernos y que los ejércitos ya no son la representación de esos valores. Son los civiles, escuelas civiles de artes marciales, como el caso, ya que estamos hablando de los occidentales, como el caso de la esgrima europea, o también llamada esgrima moderna o esgrima deportiva, que está incluida en las Olimpiadas, no por casualidad. Así que podríamos decir que las artes marciales están en las Olimpiadas desde un principio, por supuesto.
y, y las artes marciales, el atletismo, que son las artes marciales griegas tradicionales, y la esgrima, que es un arte marcial moderno, están representados ahí. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.